Se ve la diapositiva. Esperemos un ratito, creo que es el internet. Sí, ahora. Ahora se ve. Ya. Se ve la diapositiva. Ya. Entonces, el tema es tromboembolismo pulmonar. Vamos a hablar sobre concepto, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, presentación clínica, presentación con imágenes, el score de Wells, diagnóstico, tratamiento y prevención. ¿Cuál es el concepto? Tromboembolismo pulmonar es la obstrucción de una arteria pulmonar o sus ramas por un trombo o un émbolo. El 90% de las embolias pulmonares proceden previamente de trombosis venosa de miembros inferiores. Entonces, el tromboembolismo pulmonar es una urgencia cardiovascular muy común. Por lo tanto, está producida por la oclusión del lecho arterial. Entonces, produce una insuficiencia ventricular derecha aguda que es potencialmente reversible con tratamiento, pero de todas maneras pone en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, hay 3 factores, ustedes saben, de riesgo para la presentación de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar. Estas 3 se llaman triada de Virchow. O sea, está compuesta por éxtasis sanguíneo, lesión endotelial y estados de hipercoagulabilidad. El TEP secundario a estos factores de riesgo es 80%. En nuestro medio, el TEP es idiopático, es decir, no se puede averiguar cuál es el factor que produce riesgo en el 20% de los casos. 20% no sabemos qué etiología tiene. ¿Cuáles son los factores de riesgo más fuertes? Según los estudios que se han hecho actualmente, la trombosis venosa profunda produce el trombolismo pulmonar previo en el 90% de los casos. Eso es lo primero. Después vienen fracturas de cadera, de pierna, prótesis de cadera, rodilla, cirugía mayor general, va más o menos en los últimos 3 meses. Traumatismos mayores, lesión medular
y la inmovilización del paciente por más de 48 horas en el último mes son los factores de riesgo fuertes, con la investigación de odds radio mayor a 10. Ahora, hay factores de riesgo moderados, todos los que ven en la lista de la diapositiva: cirugía artroscópica de rodilla, vía venosa central, quimioterapia, insuficiencia cardíaca, terapia hormonal sustitutiva, terapia contraceptiva oral. Esto en las mujeres que en edad gestacional que toman anticonceptivos orales, cáncer, accidente cerebrovascular con parálisis, embarazo, postparto, trombosis previa, ¿no? Embolismo previo, y la trombofilia. Puede también haber déficit de antitrombina 3 o déficit de proteína C y S, mutación de la protrombina G202-10A, mutación del factor de Leiden, anticoagulante lúpico y síndrome de antifosfolipídico. Esos son los factores de riesgo moderado con una investigación de odds radio entre 2 y 9. Los factores débiles, menos de 2 de odds radio, son reposo en cama más de 3 días, inmovilización por largos periodos de tiempo, edad avanzada, cirugía laparoscópica, la obesidad, las venas varicosas, el tabaquismo. El tabaquismo produce también, además de EPOC y cáncer de pulmón, produce embolia pulmonar. ¿Cuál es la fisiopatología? Hay los siguientes hechos fisiopatológicos. Primero, se produce una hipertensión pulmonar en el momento de la obstrucción. Hay una alteración de la relación ventilación-perfusión. Hay atelectasias laminares. Hay sangrado intraalveolar. Entonces hay paso de sangre a través de la membrana alveolo-capilar a los alveolos. Hay derrame pleural pequeño porque generalmente son muy periféricas las lesiones obstructivas y entonces está en contacto con la pleura y la pleura se irrita y produce pequeños derrames pleurales que son hemorrágicos. La mayor parte son hemorrágicos. Y por último, el cor pulmonar agudo. Entonces, cuando existe un tromboembolismo pulmonar, se produce dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia, aumento de la pared de tensión en la pared del ventrículo derecho, hay activación neurohormonal, hay inflamación del miocardio, hay también una demanda extrema en el ventrículo derecho de oxígeno, hay isquemia del ventrículo derecho y la contractibilidad del ventrículo derecho se altera, baja. Por lo tanto, al bajar se produce una sobrecarga de ventrículo derecho por falta de oxígeno, con una reacción coronaria por perfusión, una baja de la presión sistémica. Entonces, esta es lo más importante, la baja de la presión sistémica. Y la baja del trabajo cardíaco, del trabajo del ventrículo derecho, y entonces se produce un shock cardiogénico con peligro de muerte del paciente. Esas son las características que obligan entonces a hacer un tratamiento rápido para salvar la vida del paciente. Por lo tanto, esto nos está indicando que hay un peligro de shock cardiogénico cuando estamos en presencia de una embolia pulmonar. ¿Qué nos está indicando en el paciente? O sea, ¿qué signo nos indica eso? La baja de la presión sistémica. Si hay un paciente con tromboembolismo pulmonar con baja presión sistémica, ese está en peligro de entrar en un shock cardiogénico. Entonces, los aspectos clínicos más importantes son la sospecha clínica por los factores de riesgo y la disnea del paciente, el dolor pleural y a veces esputos hemoptoicos. Entonces, eso tiene una sensibilidad, esa sospecha, de 85% y una especificidad de 51%. Entonces, la premisa de que los síntomas
como los signos son sensibles, pero poco específicos, nos permite hacer una aproximación diagnóstica con la historia clínica, aunque su combinación incrementa la sensibilidad. Es decir, si agregamos factor de riesgo más la clínica, entonces aumenta la posibilidad específica de diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas más importantes? La disnea en reposo, eso es en 73% de los casos. Les estoy hablando de estadística nacional. Taquipnea tienen 53%, pero lo más importante que tienen todos los pacientes con tromboembolismo pulmonar estudiados en Bolivia, en La Paz, 100% de ellos tienen taquicardia. Y lo demás pueden tener dolor torácico, tos, incluso hemoptisia en el 11%, ingurgitación yugular, componente pulmonar reforzado, síncope, insuficiencia cardíaca derecha, etc. Pero los más importantes son esos que están marcados ahí. Disnea, taquipnea y taquicardia. Bueno, el dolor torácico es muy importante, ¿no? En el tromboembolismo pulmonar, pero hay que hacer diagnóstico diferencial con el perfil del dolor de miocardio, de infarto de miocardio. Entonces, cuando tenemos un paciente con embolia pulmonar, tenemos la localización costal central. La calidad es el pleurítico, punzante. Se agrava con la tos y la respiración. Hay hemoptisia, puede acompañar de hemoptis, disnea, tos, hiperventilación e inclusive auscultación de broncoespasmos, es decir, sibilancias. Y entonces los hallazgos complementarios encontramos en el electrocardiograma taquicardia y alteraciones de la T y el segmento ST con aumento del corazón derecho. Elevación del dímero D, ese es en laboratorio, alcalosis respiratoria y la radiografía de tórax o la tomografía compatibles con embolia pulmonar. Entonces, se aplican unos criterios canadienses de Wells. Entonces, aquí tienen ustedes las variables. Son cáncer activo, hemoptisis, cirugía reciente, trombosis venosa previa, frecuencia alterada, como hemos dicho, más de 100 taquicárdica, signos clínicos de trombosis venosa profunda, y no hay otro diagnóstico que pueda, digamos, hacernos confundir con el diagnóstico de TEP. Entonces, la preprueba de probabilidad es alta cuando esto suma 6, los puntajes suman 6. Moderada cuando suma 2.5 a 5.5 y baja menos de 2. Entonces, por ejemplo, el cáncer activo se pone un punto, la hemoptisis un punto, la cirugía reciente un 0.5, así. Igual la taquicardia es 1.5, pero lo más importante es la trombosis venosa profunda, 3, y si ya has descartado otros diagnósticos, entonces también el score es 3. La suma de eso nos indica la posibilidad o no de tromboembolismo pulmonar. Esos son los criterios de Wells que se están utilizando en Bolivia. Entonces, la probabilidad de riesgo en Bolivia, mayor de riesgo, con riesgo alta, llega al 78%. 2.5 a 5.5, o sea, riesgo moderado, 28%, menos de 2%, riesgo bajo, 3.4, ¿no? Entonces, hay alto porcentaje de riesgo alto cuando se toman en cuenta estos valores. Entonces, hay un algoritmo diagnóstico basado en la escala de Wells, donde si nosotros tenemos un riesgo alto, lo más importante para hacer es la tomografía axial computarizada multicorte. Es una angiotomografía, no es una tomografía simple, es una angiotomografía, el electrocardiograma y el dímero D. Esos son los
elementos secundarios auxiliares de diagnóstico. Ahora, hay pruebas complementarias básicas como el hemograma, donde vamos a encontrar leucocitosis. En la bioquímica podemos encontrar aumento de la velocidad de sedimentación, el LDH y el ácido positivo, la troponina ayuda también a estratificar el riesgo y predecir el pronóstico, pero no son herramientas para diagnóstico. Tienen sensibilidad y especificidad baja, pero hay que solicitarlo. La gasometría presenta hipoxemia, hipercapnia y alcalós respiratoria, son hallazgo común. El dímero D es lo más importante en laboratorio. Entonces, ¿qué es el dímero D? Es un producto de degradación de la fibrina. Tiene alto valor predictivo negativo, en el 99%. Debe hacerse en lo posible con test de ELISA. Hay muchos tests para determinar el dímero D, pero el más utilizado en nuestro medio, el mejor, es el ELISA. El valor limitado del dímero D se ha comprobado, ¿no? Cuando hay alta probabilidad clínica, es decir, cuando ya la clínica manda, la clínica y los antecedentes de trombosis venosa profunda, factores de riesgo importantes, más la clínica que les he dicho, dolor torácico, disnea, hemoptoicos, etcétera, ese paciente ya no necesita hacerse dímero D, hay que hacer directamente tomografía axial computarizada, angiotomografía. El valor normal del dímero D es menos de 500 nanogramos por mililitro. Cuando es por más de 500 ya es positivo. Hay algunos falsos negativos en el dímero D. Cuando el paciente está con tratamiento con anticoagulantes, por ejemplo, como la warfarina, cuando los síntomas ya han pasado más de 3 días, cuando hay presencia de trombos pequeños, cuando hay infarto pulmonar aislado, cuando la trombosis venosa es distal y aislada. Y el electrocardiograma, les decía que el electrocardiograma nos muestra un patrón de McGinn-White. Entonces, ya ha sido descrito en 1935. ¿En qué consiste el McGinn-White? Entonces, el 70% tiene anormalidades que presentan alteraciones del segmento ST, la onda T, con datos de sobrecarga de ventrículo derecho. El patrón S1, Q3, T3. Inversión de la onda T en ventrículo, en B1 a B3, o bloqueo completo o incompleto de la rama derecha. Ahí se está viendo las características del electrocardiograma, ¿no? Con S profunda, QT, QST. Entonces, S1, Q3, T3 es la característica del McGinn-White, inversión de la onda T, con características en ventrículo, en las derivaciones B1, B2 y B3. Ahora, ¿cuáles son los aspectos radiográficos? Generalmente la radiografía es inespecífica. Los hallazgos más frecuentes en nuestro medio son cardiomegalia, derrame pleural, atelectasias o elevación del hemidiafragma. Eso es lo más importante. Pregunta de examen va a ser esto. Hallazgo más frecuente, cardiomegalia, derrame pleural pequeño, atelectasia o elevación del hemidiafragma. Hay los menos frecuentes, el signo de Westermann, la joroba de Hampton. La radiografía suele ser normal en el 12% de los casos. Aquí está la telectasia laminar o signo de Fleischner, esa línea que se ve en la radiografía, eso que está señalando la flecha, eso es una telectasia laminar, es generalmente por encima del diafragma, o sea, no en las regiones superiores, sino en las regiones inferiores de la placa. Ese es el signo de Palla, o sea, hay aumento del diámetro de la arteria, de la rama derecha de la arteria pulmonar, con disminución del flujo sanguíneo en el lado izquierdo. Y el Westermann también aumento del grosor de la rama derecha de la arteria pulmonar, con ausencia o con oligoemia bilateral o a predominio del lado contralateral a donde está engrosado el vaso.
La joroba de Hampton es esta, es una telectasia triangular con base externa, fíjense, donde está señalando la flecha. Eso es un tromboembolismo pulmonar muy importante que incluso dicen con infarto. Pero ¿cuáles son los signos más importantes, los más frecuentes? Cardiomegalia, derrame pleural y atelectasias pequeñas, laminares, y elevación del hemidiafragma. Eso es lo más importante. Ahora, en la tomografía axial computarizada es con contraste, es decir, angiotomografía, se puede pues, ver perfectamente con una sensibilidad y casi una especificidad de 90%, el lugar de la obstrucción de la rama obstruida y la ecografía venosa de los miembros inferiores. Eso es muy importante hacer en caso de sospecha, porque el 90% de los coágulos que van al pulmón provienen de trombosis venosa profunda. Entonces, la ecografía venosa de miembros inferiores muestra esas imágenes con obstrucción de la vena profunda, de las venas profundas de los miembros inferiores. Entonces, y la arteriografía pulmonar puede presentar obstrucciones muy características. Por lo tanto, podríamos decir que la arteriografía pulmonar es el gold estándar para el diagnóstico, pero muy pocos pacientes acceden a la a la arteriografía pulmonar. Con la angiotomografía se puede diagnosticar con más facilidad y con menos efectos secundarios que un cateterismo pulmonar que tiene que hacerse obligatoriamente cuando se trata de arteriografía pulmonar. La arteriografía pulmonar entonces muestra ahí la obstrucción, la flecha. Fíjense, el contraste se ha detenido, no ha pasado a los vasos. Ese es el lugar del infarto. Ese es el lugar de la tromboembolia pulmonar. La angiotomografía entonces helicoidal con contraste, tomografía axial computarizada de alta resolución, es actualmente el estudio de imágenes más importante para el diagnóstico de la embolia pulmonar. Ha reemplazado a la arteriografía pulmonar. Tiene mayor sensibilidad y especificidad con tomógrafos helicoidales. Entonces, el valor predictivo negativo cercano al 100%. Ahí así se mira, como están viendo en la diapositiva de las flechas, las características de la obstrucción. El coágulo se lo ve prácticamente el coágulo localizado en el vaso. Ahí está una angiotomografía helicoidal que nos está mostrando los coágulos localizados en las ramas de la arteria pulmonar. Otra, fíjense, las características muy claras. Entonces, la ecocardiografía nos puede ayudar. ¿Qué vamos a ver en la ecocardiografía? Vena cava inferior dilatada, tamaño del ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo. Está aumentado el ventrículo derecho. La relación normal de ventrículo derecho es 0.6 y en este caso, lógicamente, está aumentado. El tamaño del ventrículo derecho es mayor que el izquierdo, hay dilatación de ese ventrículo, desviación del septum hacia el lado izquierdo por crecimiento del ventrículo derecho, aplanamiento septal, hay hipoquinesia, hay falta de movimiento del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidea, dilatación de la aurícula derecha y la presión de la arteria pulmonar está elevada. Todo eso se ve en la ecocardiografía. Ahí está una ecocardiografía con las características que ya hemos mencionado. La confirmación de TEP, ¿cómo confirmamos el TEP? Cuando hay una angiotac positiva, cuando la ecografía venosa proximal de miembros inferiores es positiva y en algunos casos cintillograma de ventilación perfusión de alta probabilidad y excluye TEP cuando la angiotac helicoidal es negativa o la angiotac y la ecografía venosa proximal son negativas. El dímero D por ELISA es menos de 500 nanogramos por mililitro. Entonces, lo más importante para el diagnóstico por imágenes es la tomografía axial computarizada helicoidal, angiotomografía. La clasificación del TEP en categorías pronósticas, el TEP masivo, el submasivo y el no masivo. En nuestro medio, el 48% no son masivos.
Bueno, entonces, lo más importante para nosotros es saber si el paciente puede entrar en un shock cardiogénico. ¿Cuándo puede entrar en shock cardiogénico? Cuando su presión está baja. La presión sistémica baja en un paciente con embolia pulmonar quiere decir que hay peligro de shock cardiogénico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento con riesgo de muerte precoz alto, intermedio o bajo. Entonces, en el alto tiene presencia de shock con hipotensión sistémica, el factor de riesgo de disfunción del ventrículo derecho está aumentado, hay afectación miocárdica elevada, entonces hay que hacer heparina no fraccionada más trombólisis y embolectomía. Esos pacientes entran a terapia intensiva prácticamente para el tratamiento porque hay que hacerles ese tratamiento con vigilancia permanente. El intermedio, cuando no hay shock o hipotensión, pero sí hay factor de riesgo importante positivo y la alteración miocárdica es relativamente en algunos casos importante. Si es así, se puede utilizar heparina de bajo peso molecular o fondaparinux también, pero lo que más se utiliza son heparinas de bajo peso molecular, la fraxiparina o también la enoxiparina. Entonces, cuando hay bajo, se utiliza heparinas de bajo peso molecular, nada más, por vía subcutánea generalmente. Ahora, el tratamiento de la embolia pulmonar en fase aguda. La heparina no fraccionada intravenosa se utiliza 80 unidades kilogramo en bolo seguido de una infusión continua de 18 unidades internacionales kilogramo hora por unos 3 días. Y después la heparina de bajo peso molecular subcutánea, la enoxiparina, a 1 miligramo por kilo peso cada 12 horas, a 1.5 miligramos por kilo de peso una vez al día. Entonces se puede ir reduciendo poco a poco la dosis en 3 o 4 días de hospitalización del paciente. Y luego pasamos a anticoagulantes por vía oral. En nuestro medio estamos utilizando el rivaroxaban. Ese es un inhibidor directo del factor XA, del factor 10A de la cascada de la coagulación, con un inicio de acción rápida, entre 2 a 4 horas, y tiene la gran ventaja sobre la warfarina de que no tienes que estarle haciendo estudios de coagulación muy frecuentes. No altera, no hay peligro de sangrado en estos casos. Es muy poco el sangrado con el rivaroxaban. Es el más utilizado. También hay otros como el dabigatran, pero no se están utilizando en nuestro medio. El más utilizado es el rivaroxaban. Y la terapia trombolítica aprobada para trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda con características de ya que produce un infarto de miocardio y puede producir un shock cardiogénico con esas características, con peligro de la vida del paciente, necesita terapia trombolítica aprobar. ¿Cuál es eso? Streptokinasa, 250,000 unidades internacionales en 30 minutos por vía intravenosa, seguida de 100,000 unidades durante 12 a 24 horas. También se puede utilizar un régimen más acelerado, que es 1.5 millones de unidades internacionales en 2 horas. Estamos hablando de pacientes que están en terapia intensiva con gran peligro de shock cardiogénico. Tienen una embolia pulmonar muy importante. La urosinasa, 4,400 unidades internacionales por kilo en 10 minutos, a completar 4,400 unidades internacionales durante 12 a 24 horas. Y un régimen acelerado de 3 millones. También se puede utilizar los activadores tisulares del plasminógeno.
el RTPA, que se llama, 100 miligramos en 2 horas. En total, 0.6 miligramos kilogramo en 10 o 10 miligramos en 15 minutos y 90 miligramos en 2 horas. Esto es cuando encontramos un infarto pulmonar muy serio que pone en peligro la vida del paciente y ya está entrando en shock cardiogénico. Para la prevención, uso de anticoagulación preventiva en las grandes cirugías. Hay que utilizar nomás la enoxaparina subcutánea. Los cirujanos a veces no indican, es decir, tienen mucho miedo de sangrado en su cirugía porque están cortando vasos, ¿verdad? Entonces tienen miedo al sangrado y por eso no quieren usar. Pero si se ha comprobado que pacientes que entran a cirugía con prevención, con enoxaparina preventiva antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía, tienen menos probabilidad de complicarse con shock cardiogénico y tromboembolia pulmonar. Por lo tanto, está indicada la prevención con enoxaparina en las grandes cirugías. ¿Cuáles? Las grandes cirugías de abdomen y las artroscopías. Ya hemos dicho, las artroscopías están entre los primeros factores de riesgo, especialmente de rodilla y de cadera. Pero los colegas traumatólogos a veces no les gusta mucho utilizar anticoagulación porque piensan que va a sangrar el paciente. Pero no es así, no es así. Los estudios han comprobado que es preferible utilizar para prevenir las embolias pulmonares. Entonces, ¿cuáles son las secuelas de la embolia pulmonar? Embolismo pulmonar recurrente, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca. Ahora se puede hacer también, cuando hay muchos coágulos que provienen de los miembros inferiores, instalación de un filtro de Greenfeld a través de la arteria femoral, de la vena femoral, y que se coloca en estas circunstancias como un catéter que se introduce hasta la vena cava, y entonces eso evita que se produzcan coágulos. Ahí donde está el cuadrado en la diapositiva, no está permitiendo el paso de coágulos desde los miembros inferiores hasta el pulmón. Por lo tanto, esa es una condición muy importante en pacientes menores de 60 años que tienen mucha trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, peligro de que pasen estos coágulos al pulmón. Ahí está el filtro que se coloca en la vena cava. Listo, hemos terminado la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Muchas gracias. Buenas noches, que descanse. Gracias, doctor. Buenas noches.